Pensamiento del día martes 11 de marzo. Mirar con amor a los demás. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Comportándonos como verdaderos hijos del Padre Celestial, es decir, imitando su amor, trataremos de ser los primeros en amar con un amor generoso, solidario, abierto a todos, especialmente hacia aquellos vacíos que podamos encontrar a nuestro alrededor. Trataremos de amar con un amor desapegado de los resultados. Nos esforzaremos en hacernos instrumentos de la liberalidad de Dios, haciendo partícipes a los demás de los dones naturales y de gracia que hemos recibido de Él. Dejándonos guiar por esta palabra de Jesús, veremos con ojos nuevos y con un corazón nuevo a cualquier prójimo que pase a nuestro lado, cualquier ocasión que la vida diaria nos ofrezca. Y allí donde nos encontremos, trabajando, familia, colegio, ambiente de trabajo, hospital, etc., nos sentiremos impulsados a dispensar este amor que es propio de Dios y que Jesús trajo a la tierra, el único capaz de transformar el mundo. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de febrero de 1992. Palabra de vida, marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo.